gracias. Buenas noches, bienvenidos a la presentación de este libro que representa una publicación muy importante para el Instituto de Estudios Peruanos. Estamos celebrando los 100 años del nacimiento de José María Arguedas, uno de los fundadores del instituto. Y este libro, como muchos de ustedes deben saber, recoge una historia un poco larga, ¿no? En el año 65 se realiza una mesa sobre literatura y sociología en el instituto sobre la novela Todas las sangres de Arguedas. Posteriormente, en el año 85, Alberto Escobar realiza la publicación de esta mesa, recoge lo que se conversó en esta mesa en un libro titulado He vivido en vano. Posteriormente, 15 años más tarde, en el año 2000, Guillermo Rochabrún tiene la iniciativa, junto con el instituto, de volver sobre este conversatorio y publica un libro titulado La mesa redonda sobre todas las sangres. Finalmente, este año, lo que tenemos aquí en este libro es una recapitulación, una nueva recapitulación que incluye además algunos otros textos sobre este conversatorio y lo que él implica. Además, es bien importante mencionar que este texto, el nuevo que tenemos aquí, recoge un poco lo que ya se había tratado en estas dos publicaciones anteriores, y eso se refleja un poco en el título, ¿no? El título es He vivido en vano, recuperando un poco el título del año 85, junto con La mesa redonda sobre todas las sangres. Además, este texto contiene un CD que recoge el audio que originalmente se grabó en el año 65. Bueno, entonces voy a presentar al editor y a los comentaristas. Guillermo Rochabrún es máster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Ha contribuido desde hace 4 décadas a la formación de muchos científicos sociales destacados en el país. Es autor de varios textos como La batalla por la teoría, En torno a Marx y el Perú, Socialidad e individualidad, materiales para una sociología, y, como sabemos, es editor del texto que ahora presentamos. Carla Sagástegui estudió Lingüística y Literatura en la Universidad Católica del Perú y ha realizado estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Su labor literaria, eso sí es un poco antiguo, su labor literaria ha merecido distintas menciones, publicaciones en los concursos de la universidad y en otros ámbitos. Juan Carlos Ubillús es doctor en literatura comparada por la Universidad de Texas, Austin, y se desempeña como docente en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado Sacred Eroticism en el Latin American Literature, Nuevos súbditos, Cinismo y Perversión en la Sociedad Contemporánea, así como otros textos. Le damos la palabra a Carla y de repente haces una actualización de tu CV. En primer lugar, agradecer la invitación de Guillermo Rochabrún para estar esta noche en la presentación de un libro muy importante, y quizás un poco lo que yo voy a hacer en esta presentación es tratar de contextualizar la importancia del libro, las razones por las cuales yo considero que es un libro fundamental, no solamente para comprender la obra de Arguedas, no solamente para Todas las sangres, sino para comprender un poco también la historia de la literatura peruana y de las ciencias sociales en el Perú. Voy a empezar, por lo tanto, recurriendo a un viejo tema que ya todos sabemos acerca de Arguedas, y es que esta mesa redonda, la mesa redonda que se realiza en el año 65, es un episodio sumamente simbólico
porque siempre se recuerda el impacto que tuvo en la vida y en la obra de José María Arguedas, ¿no? Se sabe que Arguedas se siente deprimido, maltratado por los comentarios que se realizan, de ahí el título del libro, esta pregunta que Arguedas lanza durante la misma conversación, un poco entre risas, pero que después se va a convertir en un tema bastante triste, que es si es que él ha vivido en vano. Y eso se debe a un tema muy sencillo, y es que cuando se realiza la mesa, las principales críticas están vinculadas al hecho de si la novela Todas las Sangres representa o no el Perú del año 1965. Ese es el tema fundamental que se va a debatir. El contexto tiene que ver con las mesas, con una mesa previa, iba a ser un conjunto de 6 mesas, si no me equivoco, 3 mesas, acerca de las relaciones entre sociología y literatura. Y básicamente era eso, ¿no? Era tomar la literatura principalmente como una fuente de conocimiento acerca del país. Entonces quisiera contextualizar un poco, para empezar, digamos, mi comentario acerca del libro es por qué se considera a la literatura en ese momento como una fuente importante de conocimiento. Y tiene que ver básicamente con la historia del Perú en general, porque nosotros partimos de una situación muy peculiar. Durante los años de la colonia, los primeros años de la colonia, no habría pasado ni un siglo de la conquista, en el Perú, por decreto real, se prohíbe la escritura de novelas. Estaba prohibido escribir, publicar novelas en el virreinato del Perú. Por lo tanto, si nosotros, que justamente en la sociedad actual consideramos que la novela es uno de los géneros más representativos de la literatura, uno de los más difundidos, probablemente el género que ustedes más consumen como lectores, nosotros tenemos que entender que la literatura o la novela, la narrativa propiamente dicha en términos occidentales, va a empezar en el Perú recién con la independencia, a desarrollarse como género y a verse en términos literarios occidentales. Por lo tanto, nosotros, digamos, de alguna manera, si nosotros pudiéramos tener una mirada a través de la historia transhistórica, nosotros veríamos que si nosotros entendemos que la novela, digamos, viene del género del romance, de los libros de caballerías y de toda esa literatura que ya existía, que, digamos, llega de la mano de los españoles, que en ese momento en Europa se estaba realizando, se estaba viviendo, se estaba leyendo esa literatura es prohibida, y entonces nosotros, si vemos esto como una especie de camino, nosotros vamos a ingresar a este camino mucho más tarde, prácticamente en el siglo XIX. ¿Por qué me interesa señalar esto? Porque a lo largo de los siglos, la literatura y la narrativa particularmente ha ido teniendo un desarrollo propio, sobre todo en el contexto europeo. Entonces, si nosotros muy brevemente, muy someramente, revisamos los hitos más importantes o los momentos más importantes de la historia de la narrativa occidental, nosotros vamos a ir viendo cómo empieza vinculada al mito, luego vinculados a los mitos surgen los textos épicos, como la Ilíada, como la Odisea, como la Eneida, ¿no es cierto? Donde todavía el mito está muy vinculado a lo religioso, a lo sagrado, y poco a poco la narrativa se va a ir desprendiendo de ese elemento religioso sagrado, pero va a ir, y de paso, digamos, va a ir secularizándose, perdiendo el elemento religioso, pero manteniendo, sí, unas convenciones narrativas muy fuertes. De hecho, el libro de caballerías sigue manteniendo con mucha claridad un tipo de comienzo, de nudo y de desenlace que tiene que ver con las aventuras del héroe,
¿no? Básicamente desde el nacimiento del héroe hasta que el héroe logra llegar a la cima de la sociedad tras pasar una serie de aventuras. Entonces, esa era una convención narrativa que se había desarrollado a lo largo del tiempo, y luego vamos a ir viendo a partir de este hito tan conocido que es Don Quijote de la Mancha, cuyo impacto en realidad lo vamos a ver a lo largo de los siguientes siglos, del siglo XVII, XVIII, vamos a ir viendo cómo la literatura, conforme se va alejando cada vez más de estos comienzos, de estos inicios religiosos, la narrativa sigue una serie de convenciones, pero cada vez va a ir, si ustedes quieren, desde una perspectiva descendente, yendo desde los dioses, digamos, desde el héroe mítico, desde los dioses, va a ir descendiendo hasta tener protagonistas humanos. Esos protagonistas humanos primero van a pertenecer, como en la tragedia shakespeariana, a la nobleza, van a ser reyes, van a ser príncipes, van a ser nobles, y poco a poco, cuando nosotros llegamos al siglo XIX, que es el momento en el que en el Perú se empieza recién a desarrollar la novela, vamos a ver que nosotros estamos en una etapa muy particular, porque es la etapa en la que la narrativa ya va a utilizar personajes totalmente humanos, parecidos a cada uno de nosotros, a seres humanos comunes y corrientes. De eso se va a tratar la narrativa, y además va a surgir en ese momento una fijación, una búsqueda por lograr que cada vez las novelas sean más verosímiles, es decir, más creíbles, que los personajes y que los acontecimientos que se presentan en las novelas se parezcan más a nosotros mismos, en una época además en la que se ha desarrollado muchísimo, además de esta búsqueda entre comillas democrática, digamos, refiriéndome un poco al demos, al pueblo, a nosotros mismos. Por otro lado, también esta búsqueda de verosimilitud va a buscar poco a poco ingresar a la interioridad de las personas. Cada vez el ser humano ha ido mostrando que su realidad está no solamente fuera, sino también dentro de la mente, de la personalidad de estos personajes, y por lo tanto, en esta búsqueda de verosimilitud se va a iniciar poco a poco una carrera que va a llegar a su cima a comienzos del siglo XX, por encontrar formas narrativas que rompan justamente con estas convenciones de las que estábamos hablando, que puedan romper con las convenciones tradicionales del héroe y del comienzo, el nudo y el final, que tanto se había repetido a lo largo de los siglos, y se inicia una ruptura muy fuerte con estos modelos, buscando encontrar formas de retratar verosímilmente al ser humano. Entonces, si mucho más verosímil parece, digamos, que el mundo puede ser confuso, y estoy adelantando aquí ya un tema que va a aparecer en el debate, entonces la novela debe tener una forma confusa. Si vamos a ingresar a la interioridad del ser humano y vamos a ingresar al inconsciente, a la mente, se van a encontrar formas como el fluir de la conciencia, el monólogo interior. Entonces se va a empezar a explorar, y la novela empieza a romper con las convenciones. Para varios autores, por lo tanto, este arte que le da tanta importancia a la forma y a la ruptura de convenciones, que ya digamos es una ironía, es decir, ha cuestionado por completo todo lo que nosotros antes habíamos entendido por narrativa tradicional. Lo que nosotros vamos a encontrar es esta ironía en la que se rompe la forma en la que nosotros entendíamos la narración, y solamente se va a prestar atención a esta búsqueda formal. Entonces, el Perú, ¿en qué momento ingresa a esta historia que nosotros hemos ido viendo, que va del mito sagrado y que llega hasta una versión irónica de las formas? Nosotros vamos a ingresar a fines del siglo XIX dentro de una narrativa que